Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 44, el vestido roto y la mirada del príncipe. Isabella sintió que volaba por el aire mientras bailaba el primer vals con el príncipe en el baile. Fue decepcionante no estar en el centro del escenario, pero mientras Ariadne bailaba su primer vals formal con el conde César, Isabella misma estaba bailando con el príncipe Alfonso. Los amigos de Isabella acudían a ella en grupos de 3 o 4 para escuchar sus historias. Ellos todos emocionados hablaron. Isabella. Es increíble que hayas podido bailar con el príncipe. Aunque era ruda, siempre fue una fiel seguidora de Isabella. Isabella se echó el cabello hacia atrás, detrás de la oreja, con una mirada orgullosa. Camelia de Castiglione también parecía haber olvidado cómo había menospreciado a Isabella antes mientras elogiaba a Ariadne, y elogió a Isabella con picardía. Camelia dice, el vestido también es muy bonito. ¿Será por casualidad un traje de Collezione? La nariz de Isabella se levantó. Collezione. Era un vestido nuevo de organza que logré conseguir a tiempo pidiendo un depósito de 50 ducados, ya que no podía hacer reserva para nadie. Los dobladillos redondos de la falda, apilados capa sobre capa, parecían caramelos preciosos. Camelia dice, escuché que era difícil conseguir una reserva, ¿cómo la conseguiste? Isabella, sintiéndose orgullosa, mintió sin siquiera lamerse los labios. Isabella dice, bueno, pensé que no podría ir porque hice la reserva un poco tarde. Pero entonces Madame Clemenza se adelantó y dijo, quiero que la señorita Isabella de Mare use nuestra ropa y también se lo haré a la medida. De hecho, Isabella se puso en contacto con la Collezione tan pronto como se anunció la fecha del baile de debut de Ariadne. Sin embargo, la respuesta que recibí de Collezione fue que sería difícil porque las reservas estaban atrasadas. Pero Isabella no se rindió. Se puso en contacto con Collezione por separado y preguntó si le harían un vestido de primera línea de 50 ducados, unos 50 millones de guans, en lugar del vestido habitual de 20 a 30 ducados, unos 20 a 30 millones de guans, y apenas logró conseguir un lugar con su acuerdo. Pero me quedé callada sobre esto. Las chicas, sin darse cuenta de este hecho, gritaron colectivamente como delfines para expresar su envidia hacia Isabella. Leonati dice, si alguien viera esto pensaría que la señorita Isabella es la estrella de este baile. La condesa Leonati, que mencionó esta historia, lo dijo como un cumplido, pero Isabella rápidamente sintió que podría ser criticada y respondió con humildad. Isabella dice, no para nada. Mi hermana Ariadne es tan guapa. Alguien como yo ni siquiera podría afianzarse. Las damas hablaron. Dije que el exceso de trabajo es proporcional. Oye, si ese es el caso, ¿qué pasará con la pequeña de Mare? Los elogios fueron emocionantes. Sentí que estaba alimentando mi alma. Isabella disfrutó del momento culminante en Soy superior a Ariadne, y fingió ser amable con sus amigos. En ese momento la joven dama del marqués Julia de Valdesar hizo una aguda pregunta, pero Isabella. Hoy es el baile de debut de tu hermana menor. ¿Por qué te vestiste de blanco? No le gustaban los oponentes ingeniosos, pero Isabella tenía la coartada perfecta. Ella sonrió dulcemente como algodón de azúcar y recitó las respuestas como un loro. Isabella dice, mi hermana y yo somos tan unidas, me dijo que me pusiera un vestido blanco porque quería combinar los colores. Si dices que estás bien, ¿qué diría un tercero? Isabella añadió con una cálida sonrisa. Isabella dice, Ariadne es tan cariñosa. A primera vista parecía un cumplido de Ariadne, pero en realidad era un cumplido para la propia Isabella. Mi gran hermana, Isabella, a quien quiero tanto que renunciaría a todo lo que es suyo. Julia cerró la boca sin hacerle más preguntas a Isabella. Era algo que no podía preguntarle directamente a Ariadne porque no éramos amigas cercanas. Oh, fue un día realmente bueno, para poder hacer callar incluso a la arrogante hija del marqués de Valdesar. Todo tuvo un final. El primer vals de Ariadne, que parecía que no iba a terminar nunca, apenas terminó cuando los arcos de la orquesta se detuvieron. Ariadne hizo una reverencia a César para mostrarle su respeto y se apresuró a alejarse de su compañero. No solo no me gustaba estar con César, sino que la parte delantera de mi vestido me resultaba incómoda desde hacía un rato.
Ariadne dice, quizás debería ir al tocador. Ariadne estaba considerando si regresar o no a su habitación en el segundo piso y descansar cómodamente cuando vio al príncipe Alfonso. En ese mismo momento Alfonso también se fijó en Ariadne y se acercó a ella con el rostro iluminado. Alfonso dice Ariadne. Ariadne dice Alfonso. Ariadne encontró al príncipe y sonrió brillantemente con sincera gratitud. Ariadne dice, pensé que te habías ido. Es cierto que la posición del príncipe se volvió difícil con la aparición de César. Estrictamente hablando, podría considerarse una humillación. Si fuese un noble exigente, habría regresado a casa con todas sus fuerzas. Pero Alfonso permaneció en silencio en la fiesta. Fue una consideración para los organizadores. Alfonso dice, no puedo irme ahora. Aparte, ni siquiera he podido bailar un vals con la estrella del día de hoy. Alfonso sonrió brillantemente y extendió su mano derecha. Alfonso dice, ¿qué le parece, señorita? Me concedería el honor de bailar un vals. La ropa que vestía Alfonso también era de un blanco puro, el mismo color de Ariadne. Ariadne, que no podía decirle tengo que ir al baño, así que a la próxima bailemos, terminó tomándole la mano. En ese momento la orquesta comenzó a tocar el segundo vals y los presentes se deslizaron hacia el centro del salón principal y comenzaron a bailar. Alfonso dice, ¿no te molestó el conde César? Parecía recordar el momento en que César había estado acosando a Ariadne en el jardín del marqués Chivo. Ariadne asintió, deslizándose, siguiendo el ejemplo de Alfonso. Ariadne dice, no, hoy se comportó extrañamente caballeroso. El príncipe Alfonso frunció el ceño, percibiendo algo sospechoso. La contrapregunta de Ariadne voló hacia él. Ariadne dice, por cierto, ¿cómo estuvo tu primer baile? Alfonso dice, ¿yo? Bailé con tu hermana. Una nube oscura cubrió el rostro de Ariadne. Hermosa Isabella. Ella es una mujer diabólica que no deja a ningún hombre en trance. Ariadne dice, ¿qué tal? ¿No es bonita mi hermana? Pensé que sería repugnante decir esas palabras, pero simplemente salieron de mi boca. La compostura que había desarrollado mientras dominaba el mundo social como prometida del regente durante 9 años desapareció sin dejar rastro cuando se trató de Isabella. Ariadne, que le había estado reprendiendo por su falta de atractivo, recibió la respuesta de Alfonso. Alfonso dice, ¿es bonita? No se parece para nada a ti. Fue una respuesta mucho más seca de lo que Ariadne esperaba. Ariadne no pudo contenerse más y añadió una palabra más. Ariadne dice, todo el mundo dice que mi hermana es muy guapa. Alfonso dice, ¿en serio? Oh, se ve un poco diferente de la gente común. Isabella tenía un cuerpo particularmente delgado, ojos grandes como los de un cachorro y rasgos faciales detallados. A pesar de estar en una capilla llena de 10.000 personas, destaca por sí misma. Pero a Alfonso no pareció impresionarle mucho. Alfonso dice, no lo sé. Alfonso vio innumerables cosas bellas mientras vivía en el palacio. Una cara bonita, un bonito vestuario, un bonito abanico y bonitas joyas. Cuando lo veas quizá te sientas feliz y encantado, pero para Alfonso, la belleza plástica, en última instancia, no era más que algo reemplazable. La belleza con el tiempo envejece y aparecen bellezas más jóvenes y hermosas. Así como sería una tontería arriesgar la vida por una cómoda o un abanico, lo mismo ocurre con la belleza. A Alfonso le hubiera gustado un poco más alto. Cosas como el espíritu noble, el orgullo elevado, la caballerosidad que no compromete los principios y la nobleza obliga que implica autosacrificio. Solo le fascinaban los valores que no se deterioraban con el paso del tiempo. El ingenio infinito de la muchacha de cabello negro ante sus ojos también era una de las cosas que le fascinaban. ¿Pero eso es todo? Ariadne dio un gran giro a la música. Alfonso levantó la mano para hacerle sitio, y Ariadne también levantó su mano unida en el aire. Crujido. Ariadne sintió que algo andaba mal. En el momento en que el gancho en mi espalda fue sometido a fuerza, fue completamente incapaz de resistir la fuerza y se partió como un par de tenazas, y entonces sentí que el piso de madera de repente se soltaba. Al mismo tiempo, la costura central del vestido con escote en V pareció romperse, incapaz de soportar la presión que surgía en el interior. ¡Bum! Con un fuerte ruido, la parte delantera de su ropa se abrió, dejando al descubierto su hermoso escote.
Ariadne estaba tan avergonzada que se quedó congelada como una estatua mientras sonaba el vals. De pie, solo en medio de docenas de parejas que giraban a su alrededor, se destacó aún más. La gente pronto se dio cuenta también. Los murmullos de la gente dicen: «Dios mío. ¿Su ropa está rota? Oh Dios mío, puedo ver a través de su escote. Uf, eso es increíble». Entre ellos había un hombre que silbaba abiertamente. Fue Zanobi de Rossi. Las acciones de Zanobi fueron incultas no solo para los estándares de la sociedad de San Carlo, sino también para los estándares de todo el reino etrusco. No solo las miradas de las damas sino también las de los caballeros estaban fijas en el patán del campo que silbaba Zanobi. La gente dice: «¿Quién es esa persona tan grosera? Su actitud es totalmente de chico de campo». Solo entonces Zanobi se dio cuenta de que había cometido un gran error, se encogió de hombros y abandonó apresuradamente el salón de baile. El salón de baile era un completo desastre. Eso fue cuando Alfonso se quitó su capa ceremonial y envolvió en ella a Ariadne congelada. La capa blanca como la nieve adornaba el salón de baile como pétalos de flores, luego se encogió en un capullo en un instante, envolviendo a Ariadne en todo su esplendor. Alfonso dice: «Discúlpenme. Voy a pasar de largo». Alfonso, sosteniendo a Ariadne en un brazo, se abrió paso entre la multitud hacia el tocador en la parte trasera del salón de baile, pero cuando vio a las otras damas apiñadas en el tocador, le preguntó a Ariadne qué estaba pensando. Alfonso dice: «Hay demasiada gente en el tocador. Deberíamos ir allí de todos modos». Tan pronto como Ariadne oyó las palabras: «hay mucha gente», se envolvió en el manto blanco y huyó. El tocador del primer piso ya estaba lleno de amigos de Isabella. Ariadne dice: «Vamos a mi habitación en el segundo piso». Alfonso llevó a Ariadne al segundo piso y la condujo a su habitación al final del ala oeste. Tan pronto como abrió la puerta del salón de Ariadne y entró, las doncellas de Ariadne, incluida Sancha, corrieron apresuradamente y tomaron a Ariadne de los brazos de Alfonso. Sancha dice: «Señorita, primero traeré el vestido». Tan pronto como Sancha sentó a Ariadne en el sofá del salón, corrió al vestidor de la parte de atrás, y cuando vio su rostro manchado de lágrimas de Ariadne, Anna se apresuró a buscar los cosméticos y María salió corriendo a buscar una té para calmarla. En la sala de recepción, donde estaban solos, Alfonso se dio cuenta de que Ariadne lloraba tan fuerte que no podía respirar. Alfonso dice: «Ariadne, ¿estás bien?». Alfonso buscó un pañuelo y no encontró nada, pero al no encontrarlo, secó apresuradamente las lágrimas que corrían por el rostro de Ariadne con su manga y ella le preguntó. Ariadne, que estaba llorando tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras, dijo: «Esto es muy vergonzoso». Las palabras de Isabella zumbaban en la cabeza de Ariadne. Isabella dice: «Tus pechos son tan grandes y caídos que pensé que eran los de una vaca». Reveló sus partes íntimas frente a todos, que una dama casta debería haber ocultado. Y esa parte era muy fea en opinión de Ariadne. Ariadne repetía automáticamente en su cabeza las acusaciones de los demás que en realidad no había escuchado. Las voces de Ariadne dicen: «Es realmente horrible. Una mujer que no tiene principios, ¿así es como se cuelga a un hombre?». La hija de una doncella. «Qué desvergonzada es, no conoce la vergüenza. Expusiste tus pechos, así es como seduces, qué vulgar eres». Alfonso abrazó a Ariadne, que lloraba y perdía la cabeza, con su capa en sus brazos. Siempre que el príncipe Alfonso lloraba siendo niño, la reina Margarita lo abrazaba así. Darle a alguien un calor corporal cálido era la mejor manera que Alfonso conocía para consolar a alguien. Alfonso dice: «No llores, Ariadne. Todo va a salir bien». El llanto de Ariadne fue disminuyendo poco a poco a medida que Alfonso le daba palmaditas rítmicas en la espalda. Cuando pareció haberse calmado un poco, Alfonso se quedó mirando el rostro lloroso de Ariadne. Alfonso dice: «¿Te sientes mejor?». Ariadne asintió, sollozando. «Pero no pude detener las preocupaciones que se estaban acumulando». Ariadne dice: «Todos lo vieron, ¿verdad? Debió ser feísimo». La respuesta de Alfonso a ambas preguntas fue no. Alfonso dice: «Todo sucedió muy rápido. No mucha gente lo vio». ¿Y feo? ¿Por qué? Ariadne nunca pudo atreverse a decir las palabras pechos caídos. Alfonso continuó consolando a Ariadne.
Alfonso dice, es algo que muchas mujeres utilizan, debe ser por moda. Ariadne miró hacia abajo a través de su capa para ver cuántos jirones había en su cuello. Alfonso giró la cara, sonrojado, y fingió no ver. El escote estaba rasgado hasta justo por encima del ombligo. A través de las costuras rasgadas se veía un voluptuoso escote que descansaba sobre sus prominentes costillas. Ariadne se puso triste otra vez. Alfonso dejó escapar sus verdaderos sentimientos sin pensar. Alfonso dice, sí, es muy hermoso. Por eso lo cubrí con una capa. No dejes que nadie más lo vea excepto yo. Solo quiero verte a ti. No quiero que los demás vean tu cara bonita. Ariadne levantó la cabeza y miró a Alfonso. El rostro de Alfonso se puso rojo brillante hasta los lóbulos de las orejas, y Ariadne también se quedó sin habla y cerró la boca.